Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos en esta mañana, estimados hermanos y amigos, a leer un versículo del pasaje que leímos anteriormente. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Primera de Pedro 3, 7. Presten atención, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que el título es muy evidente y he escogido en esta mañana, estimados hermanos, sencillamente ponerle un título a la meditación: la manera sabia de vivir con nuestras esposas. La manera sabia de vivir con las esposas. Por supuesto que es un sermón para toda la iglesia, pero es inevitable notar, estimados hermanos, el énfasis que hace el apóstol Pedro con sus primeras dos palabras en el versículo número 7. Dice: vosotros maridos, vosotros maridos. Es pues una clara alusión a los esposos. Quiero decir una cosa antes de continuar, porque como estamos en el mundo de la redefinición de términos y como estamos en el mundo donde convertimos lo que es malo y lo legitimizamos, digámoslo así, para que sea aceptable, es prudente decir que si la Escritura habla o usa la palabra marido, por supuesto lo está haciendo en el contexto del matrimonio, porque estamos en una sociedad donde al marido se le llama a la persona que ha convivido con otra mujer, con una mujer por mucho tiempo. Entonces, como no se han casado, se tiene el dicho: el marido de Julanita de tal, diciendo, en otras palabras, el amante. No, cuando la Escritura usa la palabra marido, lo hace en el contexto del matrimonio. Así que es una palabra que debemos tener en cuenta. Vosotros, esposos. La semana pasada colocamos nuestra lupa en la Escritura solamente para darnos cuenta que la carga, la orden del apóstol Pedro era con las esposas. Y quienes de ustedes tengan al menos un poco de memoria, recuerden que las primeras palabras que usamos cuando comenzamos el sermón fueron más o menos estas: la mujer cristiana no es una sirvienta, no es una ciudadana de segunda mesa, de segunda categoría. No lo es. Lo enfatizamos de diferentes maneras. Una cosa es que la Escritura le ordene a la mujer cristiana, a la esposa cristiana, sujetarse al varón. Eso es una cosa y es bíblica. Otra cosa es que el varón se comporte de manera impía, mostrando impiedad, mostrando descaro, desacato a la orden divina, y se enseñoree de su mujer, de su esposa, de una manera ilegítima. Eso lo dejamos en claro. Y si no le quedó en claro, en el amor del Señor le invito a que escuche de nuevo el sermón de la semana pasada. Bueno, en esta semana le tocó el turno al esposo. Venimos a la Escritura y nos encontramos en el versículo 7, ustedes, esposos. Y yo quiero también dejar algo de manera clara en esta mañana. Y quiero decir, el varón
El esposo, escuchen bien esto, el esposo es aquel responsable delante de Dios de que en su casa todo se haga conforme a la palabra de Dios y conforme a la ley de Dios. Eso es responsabilidad del esposo, no de la esposa. Ahora, si es que el varón no lo está haciendo, claro que es responsabilidad de la esposa creyente llamar a diálogo a su esposo y decirle: amor, esto no está conforme a la bendita ley del Señor, esto no está conforme a la palabra del Señor, esto que estamos haciendo no está honrando al Señor. Claro que ahí debe estar la esposa entonces para de manera cristiana redarguir al esposo en caso de que el esposo no se esté dando cuenta. Pero quiero comenzar con eso. El varón de la casa, el hombre de la casa, la cabeza del hogar, el esposo cristiano, es el directamente responsable delante de Dios de que todo lo que se haga en su hogar, en el hogar en el cual Dios lo ha puesto como cabeza, se haga conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia no es un lugar, hermano, donde hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Su hogar debe ser también un hogar donde todo se haga conforme a la palabra de Dios. Y en este sermón, hermanos, seremos muy breves, solamente tendremos 2 puntos y vamos a considerar la orden y luego miraremos cómo obedecer esa orden. Si tenemos tiempo, consideraremos un tercer punto, el beneficio de obedecer esa orden. Pero entonces enfoquémonos, estimados hermanos, en la orden. ¿Qué orden? Bueno, la dada en el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. La orden para el esposo es a estar junto a su esposa, a cohabitar siempre con su esposa, a vivir con su esposa, no con su papá, no con su mamá, no con su familia. Debe el esposo creyente vivir en el matrimonio cristiano con su mujer, excluyendo todas las demás personas. Un matrimonio no son esposo, esposa y mamá de esposa. Ahora, hay casos de misericordia donde la madre no tiene más para dónde ir y nosotros la tenemos en casa y estamos felices de que eso ocurra porque somos los llamados a honrar a nuestros padres en momentos difíciles. Claro que sí, pero la regla no es esa. Incluso en la convivencia debe haber una separación entre esposos y familiares, hermanos. La palabra lo deja bien en claro. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aunque esto no implica que tiene que dejar su casa, lo más sabio es que lo haga, hermanos, porque un matrimonio no se construye con personas al lado opinando y diciendo y metiéndose y haciendo una cosa o aquella. No, queridos hermanos. Entonces la orden del apóstol Pedro, y ustedes lo pueden apreciar, ni siquiera necesitan que se los explique, es a vivir con ellas. Pero quiero que noten algo. Quiero que recuerden quién fue el centro de atención la semana pasada de nuestro sermón: la mujer. Y ahora quiero que miren quién es el centro de atención esta mañana en nuestro sermón: el hombre, el varón. ¿Ven? La palabra dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, vosotros esposos igualmente vivid con ellas. Está haciendo, y ustedes creo que lo pueden notar, está haciendo una alusión clara, una referencia a una relación entre una persona del sexo masculino y una del sexo opuesto. Es muy importante que esto lo tengamos en claro, hermanos queridos. No sobra repetir que el matrimonio solo se puede dar entre un varón y una mujer, porque ese fue, ese es y ese continuará siendo el designio de Dios. Este mundo trata de alterar el designio de Dios y después de alterarlo, trata de legitimarlo mediante la promulgación de leyes impías, y luego de eso entonces llegan a la torcida conclusión de que el matrimonio se puede dar entre 2 personas del mismo sexo. ¿Cómo debe responder la iglesia? Bueno, todas las iglesias verdaderamente evangélicas deberíamos responder de esta manera: ningún ser humano puede redefinir lo que Dios ha definido en su palabra y jamás aceptaremos una definición contraria a la Escritura.
Nosotros deberíamos tener siempre presente, mis hermanos, que el matrimonio fue definido por Dios al pronunciar las palabras: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No dice se unirán un animal. Pastor, no está exagerando el pastor. Hay matrimonios de hombres con perros y de mujeres con perros y de mujeres con animales, por si no lo sabía. No con un animal. La escritura no dice, y la mujer dejará a su madre y se unirá a su amiga. La escritura no dice eso. La escritura no dice el hombre se unirá a otro hombre. La escritura no dice eso. Dice el hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a una mujer. Así que la iglesia jamás debe aceptar como matrimonio ni una unión libre entre hombre y mujer, ni un noviazgo entre hombre y mujer, ni mucho menos cualquier tipo de unión entre dos hombres o dos mujeres. Nuestra mente, mis hermanos, está atada a la Escritura, nuestro corazón está cautivo por la verdad de la Escritura y debemos obediencia a Dios antes que a los hombres. Por tanto, la iglesia tiene, o al menos esta iglesia, tiene un convencimiento férreo, dogmático e inquebrantable del carácter exclusivo del matrimonio, y esta iglesia solamente define el matrimonio como Dios lo define. Ahora, si en los versículos anteriores es evidente que Dios le ordena a la esposa que se sujete al esposo, y ahora vemos en el versículo 7 que Dios le ordena al esposo que viva en cierta manera con su esposa, es evidente que la orden de estar sujetos al esposo solo la puede cumplir la esposa, y la orden de vivir sabiamente con la esposa, ¿qué? Solo la puede cumplir el esposo. ¿Y qué es lo que quiero decir con estas palabras? Escúcheme esto, hermanos, que cualquier intento de una mujer por sujetarse a otra y cualquier intento de un hombre por vivir sabiamente con otros es tan repudiable y tan abominable delante de Dios como esas uniones. Es decir, cuando Dios le dice a la mujer sujétese, le dice sujétese a un hombre. Y cuando Dios le dice al hombre viva sabiamente, le dice viva sabiamente con una mujer. Por lo tanto, cualquier otro intento que dos parejas homosexuales hagan por sujetarse entre ellas mismas o por vivir sabiamente entre ellas mismas es igualmente repudiable delante de Dios como lo es su unión. Pero regresemos a nuestro texto, hermanos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál entonces es la orden del apóstol Pedro para con ustedes, esposos, de manera clara y básica? ¿Cuál es la parte básica de esa orden? Bueno, la orden es la de vivir con ella. Esa es la orden en su carácter básico, la de cohabitar con ella. De la misma manera, mis amados, que el apóstol Pedro ya le dijo a las esposas, no se divorcien, no se separen de sus maridos, ahora, con otras palabras, pero en el mismo sentido, le está diciendo al esposo creyente, no se divorcie de la esposa incrédula. Esa es la orden en el sentido básico. En el sentido elemental es viva con ella, cohabite con ella. Ahora, esta es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Será que Pedro limita su orden a ese sentido elemental? ¿Será que lo que quiere decir Pedro es, bueno, cohabite con su esposa y ya está todo bien? No, limítese a cohabitar con ella, viva con ella y no importa nada más. ¿Esa es la orden? Esa es la parte básica. Pero fíjense ustedes que el apóstol Pedro usa el adjetivo sabiamente. Es decir, no solamente debemos vivir, ustedes deben vivir esposos con sus esposas, sino que tienen que vivir sabiamente. El texto es claro, nos dice, esposos, vivan con sus esposas, pero sabiamente.
Aquí llegamos a nuestro segundo punto, cómo obedecer esa orden. Entonces, si la orden para el esposo es vivir con su esposa, ¿cuál es la manera en la que debe vivir? Ya lo sabemos, sabiamente. Tanto esposos creyentes casados con esposas incrédulas y esposos creyentes casados con esposas creyentes, la orden es la misma para ambos. Deben vivir con sus esposas de manera sabia. Y yo creo que usted ya puede más o menos notar que hay una inmensa diferencia entre vivir con una esposa, cohabitar con una esposa y vivir con ella sabiamente para la gloria de Dios. Hay una grandísima diferencia, porque vivir en el sentido más estrecho de la palabra simplemente implicaría tener los signos vitales activos y saciar las necesidades del cuerpo. En ese sentido, vivir sería no estar muerto. Y en ese mismo sentido, vivir con nuestras esposas simplemente implicaría un cohabitar con ellas. Eso sería todo. Cohabite con ellas. Viva en la misma dirección donde viven ellas. Ese es el sentido básico. Pero hermanos, bien dice el apóstol Pedro, no, ese no es el punto. El punto es vivir con ellas sabiamente. El punto es vivir una vida en temor a Dios. Eso es vivir sabiamente. Miren, si Proverbios 1 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, podemos llegar a la fácil y sencilla conclusión de que vivir sabiamente con nuestras esposas implica que en nuestros hogares debemos temer al Señor. Y si uno de los dos es creyente, esa parte debe temer al Señor. Y en ese temor al Señor debe vivir sabiamente con la parte incrédula. Eso es obvio. Pero ¿qué hay cuando hablamos de dos personas creyentes? Que dos personas que deben temer al Señor y no están viviendo sabiamente. Ese es el caso más grave. Hermanos, quizás haya aquí, quizás sea usted, un esposo que no ha tenido en cuenta las verdaderas implicaciones de vivir con su esposa sabiamente. Y esto lo digo con respeto. Y esto no lo digo teniendo a ninguno de ustedes en mente, que yo sepa, pero quizás sea su caso. Quizás alguno de ustedes, esposos, ha confundido y ha rebajado ese vivir con su esposa a una simple convivencia de índole sexual. Lamentablemente hay relaciones matrimoniales dominadas por el sexo y no por la palabra de Dios. Conozco casos en los que al esposo le interesa más la parte sexual que la parte emocional y espiritual de la esposa. Y eso es una desgracia, hermanos. Porque la mujer no es un juguete sexual. Jamás debería ser ese el caso en un hogar cristiano. El Señor te llama a vivir sabiamente, en temor a Él, conforme a su palabra y buscando el bienestar de su amada esposa. Así que no confunda, el matrimonio no lo hace la relación sexual, hermanos. Es parte de, mas no es el todo de. Y hay personas que simplemente tienen a sus esposas como ese instrumento donde descargan sus emociones y la cosa sigue común y corriente. Eso lo hacen los impíos, eso lo hacen los malvados, eso lo hacen los que no conocen al Señor. Un hogar cristiano no vive así, ni jamás verá a su esposa, un esposo cristiano, como simplemente un juego, un juguete o un objeto sexual. Quizás este no sea su caso. Quizás usted es un esposo creyente que sabe vivir, que sabe cómo vivir con su esposa sabiamente, pero está siendo negligente. Y ese es el otro punto. La negligencia está carcomiendo a muchas personas por estos días. De la misma manera como la sal del mar se come lentamente el acero de los vehículos, de la misma manera como el óxido corroe el más duro de los metales, así la negligencia. La negligencia ocasiona gran daño a la vida entre esposos y el llamado a los esposos es a mirar a Cristo como su ejemplo.
El llamado a los esposos es no solamente a mirar a Cristo como su ejemplo, sino a la palabra del Señor como regla de vida. Y no solo eso, tú, esposo cristiano, eres llamado a mirar el ejemplo de Cristo. Eres llamado a mirar la Escritura, porque en la Escritura están los parámetros que nosotros debemos tener en cuenta para conducir un hogar de una manera piadosa. Pero en tercera instancia, eres llamado a mirar a la mujer de tu juventud como aquel hermoso vaso frágil que Dios te ha dado para que la cuides y para que vivas con ella. ¿Cómo? ¿A las patadas? No, dice la Escritura, sabiamente. Pero sea la razón que sea por la que el esposo no está viviendo sabiamente con su esposa, es hora de saber cómo debemos hacerlo, y es hora de ponernos manos a la obra y proceder a hacerlo. Así que, seré puntual. ¿Qué implica? Te estarás preguntando, ¿qué implica vivir con mi esposa de manera sabia? No quiero que me permita ampliar lo que he dicho antes. Su punto, su deber, la orden es vivir sabiamente con ellas. Así que, hermanos, comencemos a hacer una recapitulación breve de lo que ya he dicho y procedamos a partes que nos importan y que no hemos tratado. Esposo cristiano, vivir con su esposa sabiamente es mucho más, como ya lo dijimos, que cohabitar en la misma casa con ella, que dormir en la misma cama con ella y que tener intimidad con ella. Es mucho más que eso. Vivir sabiamente con nuestras esposas implica protegerlas, pero también, más que protegerlas, implica proveerlas. Vivir sabiamente con tu esposa incluye las cosas que hemos mencionado, pero además requiere que usted la ame, que la apoye, que le tenga paciencia, que la lidere con ejemplo y que le dé ejemplo de vivir en piedad y en santidad. Eso es vivir sabiamente con su esposa. De hecho, quiero recordarle a todos los que son esposos y a aquellos que pronto lo serán, que vivir sabiamente con su esposa implica el pago debido y puntual a todo aquello a lo que ellas tienen derecho. Escúcheme esto. ¿Usted quiere honrar al Señor? ¿Usted ama al Señor? Bueno, usted dirá, sí, yo amo a mi Señor. Bueno, uno ama, y porque ama al Señor, obedece. La obediencia es la manera de demostrar amor. Ahora, yo insto a los esposos creyentes en nuestra congregación a que obedezcan la orden del apóstol Pedro y se esmeren más por vivir no como ustedes quieran, no como el libro les diga, es como el Señor lo ha estipulado. Y vivir sabiamente con nuestras esposas implica, el pago debido y puntual de todo aquello a lo que las mujeres tienen derecho. Hermanos, si en el ámbito del hogar las mujeres tienen derecho a ser complacidas, no me vaya usted a venir y no me vaya a decir que como el Señor dijo, y tu deseo será para con tu esposo, entonces solamente tú tienes derecho a ser complacido cuando tú quieras. Cuando la esposa quiera ser complacida, tú le digas, no es así. En el matrimonio las cosas no funcionan así, amigos. Ella tiene derecho a ser complacida. Ella tiene derecho a ser protegida por usted. Ella tiene derecho a ser provista, sustentada, o si usted lo quiere llamar, mantenida por usted. Ella tiene ese derecho y bíblicamente puede reclamar ese derecho. Así que usted, yo le pido, sea pronto para considerar estas cosas. Vivir con nuestras esposas no es simplemente yo cohabito con ella y traigo el pan y ya, yo hago lo que quiera. No. Debemos vivir sabiamente, debemos proveerlas, debemos respetarlas, debemos amarlas, debemos satisfacerlas, debemos cuidar de ellas, debemos respetarlas. Eso debemos hacer, hermanos. Vivir sabiamente con nuestras esposas, además de todo lo que hemos mencionado, implica ser un líder en el hogar.
Las iglesias se ven afectadas muchas veces porque el varón no es un líder en el hogar. Y no hablo de un líder de esos autoritarios, de esos que dicen, tráigame esto, tráigame las chanclas, vaya por el periódico, baje y me hace esto, me lustra los zapatos. No, no estamos hablando de eso. Eso es un vago, holgazán y perezoso. Estamos hablando de una sujeción a un orden, hermanos. Y cuando en la casa no hay sujeción de la esposa para con el esposo, no solamente la iglesia se ve afectada, sino que la sociedad también se ve afectada. Hermanos, ya es suficiente de lo que vemos en las noticias, de los grupos feministas haciendo, desnudándose aquí y haciendo cosas horribles allá. Ya es suficiente con eso. Quizás eso no lo vamos a cambiar, quizás eso va a empeorar. Pero nosotros seamos congruentes con nuestra profesión de fe y en el hogar donde Dios nos ha plantado y a los hijos que Dios nos ha dado y a las esposas que Dios nos ha dado y con las que nos ha bendecido, nosotros comportémonos de manera piadosa. En la casa no se hace ni lo que la mujer quiere ni lo que el varón quiere. En un hogar cristiano se hace lo que Dios quiere, y lo cual nos lo reveló en su palabra. Ahora quizás la pregunta suya es, ¿y qué hay si mi esposa es incrédula? La respuesta es la misma. La misma orden que Pedro le da a la esposa creyente de no abandonar a su esposo incrédulo, ahora se la da al esposo creyente en esas palabras. Igualmente, viva con ella. Es decir, no solo no se puede abandonar a una esposa incrédula, no solamente es deber suyo vivir con ella, sino que si ese es su caso, la palabra le ordena de igual manera a vivir sabiamente con ella. Espero que me haya quedado claro. Ni la mujer tiene la excusa para decir voy a abandonar a ese hombre incrédulo, ni el hombre incrédulo tiene la excusa para decir voy a abandonar a esa mujer incrédula. Pastor, usted no se imagina, llevo 5 años orando, llevo 10 años de rodillas y no ha cambiado el Señor su corazón. Yo no le puedo decir nada sino lo que dice la palabra. No solamente no la puede abandonar, sino que tiene su obligación como creyente vivir sabiamente con ella. Pastor, es incrédula. ¿Qué dice la palabra, hermano? Sabiamente con ella. Pero movámonos a un aspecto más práctico. ¿Qué implica vivir sabiamente? ¿Qué implica vivir sabiamente? En primer lugar, hermanos, vivir sabiamente implica honrar a nuestras esposas. Anótelo bien. No le digo que se lo tatúe, que eso es algo mundano y vano, pero anótelo bien, varón. Implica honrar, dar honor a la mujer, como dice la palabra, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Así que no podemos hablar de yo honro a mi esposa, yo vivo sabiamente con ella, si yo no le doy la honra que ella se merece. Pero la palabra honor puede hacer referencia tanto a la acción de apreciar y valorar a la esposa, como a la acción relacionada con la manutención y el sostenimiento de ella. Y ambas serían interpretaciones correctas de la palabra, y cada esposo creyente debería tanto apreciar y valorar a su esposa como luchar y esforzarse para mantenerla de una manera honrosa. Yo quiero que usted piense algo, esposo cristiano. Yo quiero que piense algo. Yo quiero que piense en todo lo que hace su esposa en su hogar. ¿No es el amor de su esposa por el hogar? ¿No es su dedicación al hogar? ¿No es su cuidado del hogar algo noble y loable? Ahora quiero que usted sea honesto y le ponga precio a lo que ella hace. ¿Cuánto vale lo que su esposa hace? ¿Cuánto vale para usted? Yo le voy a decir una cosa. Usted no solamente no tiene con qué pagarle a Dios por haberle dado una esposa que lo ame y lo soporte, sino que tampoco tiene con qué pagarle a ella
todo lo que hace ella en el hogar que usted preside. Déjeme, se lo pongo de esa manera. Nunca usted tendrá cómo pagarle, cómo devolverle a Dios la bendición que Dios le ha dado de darle a una esposa, ni nunca usted, varón, tendrá con qué pagar todo lo que su esposa ha hecho en su hogar para la gloria de Dios. Grábele en el archivo duro, hermano. Eso es honrar a su esposa. Eso es honrar a su esposa. Es reconocer las labores de su esposa. Es valorar los esfuerzos de su esposa. Y es respetar a su esposa, no solamente por lo que ella hace en su hogar, sino por el ser humano que ella es. Y Dios nos lo deja muy en claro. Dios dice que ellas son como nosotros, coherederas de la gracia de vida. Eso dice Dios. Y además dice, son vasos frágiles. Así que el primer llamado es: honra a tu esposa, esposo creyente. Honra a su esposa, dale el reconocimiento debido, exprésale tu gratitud, tu aprecio y tu valor por lo que ella hace. Pero no podemos hablar de honrar a una esposa si el esposo es un irresponsable que se recuesta en ella o que deja sobre ella la carga económica del hogar. Si usted es un esposo cristiano, su deber es esforzarse tanto como usted pueda por mantenerla y sustentarla de una manera honrosa. Recuerde lo que acaba de escuchar. Su esposa es vasija frágil, como nos dice su palabra. Y como vasija tiene una función más importante que todas las demás, y es esta. ¿Sabe cuál es? Edificar la casa. Proverbios 1 me dice que la mujer sabia edifica la casa. Es tu esposa la que debe edificar la casa, la que debe levantar a los niños. ¿Para qué se tienen niños si los vamos a entregar a una guardería? Esta cuestión es seria. No nos reproducimos como ratas de manera irresponsable. Nos reproducimos y procreamos por amor al Señor, porque queremos que nuestros hogares estén llenos de personas cristianas. Pero ¿para qué nos reproducimos y le entregamos los niños a las guarderías? En ese aspecto estoy de acuerdo con ciertos amigos que dicen que es irresponsable procrear simplemente para echarlos a una guardería. Yo no estoy diciendo que los eduque en casa, no los tiene que educar en casa. Estoy diciendo, no tenga hijos si no se va a dedicar a ellos. Y ese es el trabajo de la mujer. No estoy diciendo el único, estoy diciendo es el más importante. La mujer sabia edifica la casa. Ahora, hermanos, si Dios les ha encomendado a las mujeres edificar nuestras casas, edificar nuestros hogares, ahora dígame, ¿quién es el que las debe sustentar y proveer? Nosotros. El esposo es aquel que ha sido llamado por Dios para honrar a su esposa, proveyendo sustento para ella, mientras ella edifica una casa para la gloria de Dios. Ese es el modelo bíblico, hermanos. Pero además del reconocimiento y el aprecio por las labores de la esposa, y además de la provisión y el sustento a la que su esposa tiene derecho, un tercer aspecto de la honra que todo esposo debe a su esposa es este: el esposo debe honrar a su esposa por medio del respeto y del buen trato. Eso también es honor, varones esposos. Hermanos, esto, como decimos vulgarmente o coloquialmente, esto me pone a volar en cuadro. El maltrato que un varón cristiano le da a su esposa. Eso si me indispone el maltrato que un hombre que no conoce al Señor le da a su esposa, me revuelve el hígado que una persona que se llame cristiana maltrate a su esposa. Eso sí que me pone mal. Eso es cobarde, eso es machismo, eso es pecado delante del Señor.
Así que honrar a nuestras esposas, vivir sabiamente con nuestras esposas implica honrar a nuestras esposas, y honrar a nuestras esposas implica un buen trato respetuoso para con ellas. ¿Ustedes han recibido alguna encomienda de otro país? Bueno, quizás sí. ¿Ustedes han enviado algo a otra parte? Creo que sí. Y cuando usted envía algo delicado o recibe algo delicado, por lo general ve una calcomanía roja con el vaso, con una copa quebrada, que dice frágil. Y por lo general, no siempre, por lo general, los mensajeros la toman de una manera más o menos responsable, y por lo general esto no llega roto a su casa. Entonces la calcomanía de frágil le indica al mensajero: trátela con cuidado. Si usted trata con cuidado una cosa, ¿cuánto más no está en la obligación de tratar con cuidado a su esposa? Tenga pues cuidado con el trato que usted le da a su esposa, y guárdese de ser áspero con ella, pues Dios no le ha dado a su esposa para que usted le lastime su alma o su cuerpo, sino para que usted la cuide, la proteja y la resguarde. Le repito, tenga cuidado de no maltratar a su esposa, ni física ni psicológicamente, pues de no arrepentirse, de no cambiar su actitud al respecto, sus oraciones siempre serán estorbadas por ese gran pecado. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hagan esto, vivan con sus esposas sabiamente, ¿para qué? Sus oraciones no hallen estorbo. Bueno, quizás sea el caso de alguien aquí. Está tratando a su esposa de manera áspera, está tratando a su esposa de manera desmedida, está tratando a su esposa sin tacto, sin amor, sin respeto. Bueno, guárdese de que el caso suyo no sea aquel que ora y no hay contestación, no hay certeza de que el Señor está escuchando nuestras oraciones, porque su piedra en el zapato es que usted es áspero con su esposa. Tenga cuidado de eso. ¿No dice la palabra en Colosenses: maridos, amad a vuestras esposas? ¿Y qué dice? Nadie se acuerda, ¿sí o no? No seáis ásperos con ellas. Esto no es invención mía, es una palabra del Señor. No podemos ser ásperos con las esposas. Y yo le voy a decir una cosa, y le pido perdón si lo ofendo, pero lo hago por su bien. Si a usted no le enseñaron en casa que a la mujer se le trata delicada y respetuosamente, porque su madre es mujer, y si su papá no le enseñó que a la mujer no se le lastima ni con el pétalo de una rosa, yo se lo enseño hoy y se lo repito en el nombre de Cristo. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Estamos hablando solamente del honor. Debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, y el primer punto, tengo 3 y no sé si voy a terminar, y el primer punto es: debemos honrar a nuestras esposas, y lo que hemos explicado es parte de esa honra: el buen trato, el respeto, el sustento, el aprecio y el valor. Recuerden, hermanos, las mujeres no son ciudadanas de segunda categoría en el reino de los cielos, y son una bendición de Dios para con nosotros. Así que, hermanos, cuidado, por favor, con el maltrato, con los gritos, con la intemperancia, con la pérdida de genio, con los gestos, con los gestos hirientes, con los desplantes. Tengamos cuidado con esas cosas, hermanos. Un último aspecto del honor que cada esposo debe rendirle a su esposa es aquel honor en virtud de que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Es decir, lo hemos dicho, ella no es inferior a usted ni superior a usted. Ella es como usted delante de Dios, solo que con diferentes tareas, como ya lo hemos mencionado. Así que, hermanos, pudiese decir mucho más al respecto, pero simplemente les digo: no se olvide, no se le olvide a cada esposo creyente que parte integral de esa sabiduría con la que usted es llamado a vivir con su esposa
es el ser consciente de que su esposa no es inferior a usted, ni menor que usted, ni menos preparada que usted. Por el contrario, usted debe honrarla. Miren qué hermoso. Debe honrarla como a usted mismo, porque en primera instancia ella es su prójimo, es su esposa, pero también es su prójimo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Honrad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Amadlo como a vosotros mismos. Entonces usted debe amarla como a su prójimo. Y en cierta manera debe verla como superior a usted mismo. Digo en cierta manera, porque eso es lo que nos manda la palabra. Además de que nuestras esposas son nuestro prójimo, los que tenemos la dicha de tener esposas cristianas, ellas son nuestras hermanas en Cristo. Así que si ni se nos ocurra maltratar a una hija de Dios. Ella es hija de nuestro Dios, hermanos. Y nosotros no le hemos pedido a Dios que nos bendiga con una de sus hijas para coger, deshonrarlas, maltratarlas y ser ásperos con ellas. Ese no es el matrimonio cristiano, ni es ningún otro tipo de matrimonio. Pero además de honrarlas, en lo que nos hemos ocupado mucho tiempo, ¿qué nos dice el Señor? Colosenses 3:19, lo repito: marido, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Debemos amarlas. Ahora, para vivir sabiamente entonces con nuestras esposas debemos amarlas, pero nosotros los creyentes, es que yo no sé cómo explicarlo, hay veces, nosotros no podemos vivir un cristianismo como querramos o como bien nos parezca. Es que yo quiero que usted lo entienda, hermano, porque si usted no entiende esto que voy a decir, usted no va a entender nada de la Escritura. Si usted es cristiano, usted tiene una regla de vida. La Escritura nos dice cómo vivir en casa, cómo vivir en la iglesia. Y no es que la Escritura coarte nuestras libertades, es que la Escritura las pule y las lima para que nosotros entendamos cómo es una vida agradable a Dios. Y una vida agradable a Dios implica que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, amándolas. Y no confunda amor con sentir algo por ellas. Yo siento algo por mi esposa, yo la amo. No, el amor no es algo subjetivo y es algo indescriptible. De usted se podrá decir, esposo creyente, que usted ama a su esposa cuando usted, escúcheme esto, no antes. De usted se podrá decir, esposo creyente, que usted ama a su esposa conforme a la regla de vida cuando usted como varón imite a Cristo sacrificándose por su esposa. Ahí se podrá decir, este hombre ama a su esposa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Entreguen sus vidas? Bueno, si nos toca, que el Señor nos ayude y nos prepare, sí. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que se martiricen para demostrar su amor? No, que sean sabios y que pongan sus miradas en Cristo, porque de la manera como Cristo nos mostró que Él ama a su iglesia tanto que se entregó por ella, asimismo nosotros debemos imitar a Cristo y dejar nuestros egoísmos y dejar nuestros gustos para entregarnos por nuestras esposas. Esto es Biblia, hermanos. Aquí no estamos jugando al club de los casados o a la terapia de los matrimonios. Aquí estamos exponiendo la palabra de Dios. O nos adherimos o nos rebelizamos. Esos son los dos únicos caminos que hay. Y ese es el llamado, mis hermanos. Ese es el llamado que yo hago a los varones creyentes, a aquellos que tienen la gracia del Señor en sus corazones, a aquellos que pueden responder este tipo de llamados. Ese es el llamado que yo les hago, a que pongan su mirada en Cristo, a que miren las hermosuras de Cristo, la paciencia de Cristo para con nosotros, su iglesia, el amor de Cristo para con nosotros, la entrega de Cristo. Se despojó a sí mismo de gloria para morir por su esposa. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Bueno, ese es el modelo nuestro, hermanos. Decir amar es muy fácil. Amar conforme la Escritura es otro asunto y necesitamos la bendita gracia del Señor. ¿Qué creyeron ustedes, mis hermanos varones? ¿Que vivir sabiamente con nuestras esposas es solo vivir con un grado de prudencia para tomar buenas decisiones? No, mis hermanos,
Vivir sabiamente implica amarlas, pero no a nuestro modo, sino siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerden Efesios 5:25, quien amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el amor de un esposo creyente para con su esposa no es una imposición, ni una pesadez, ni mucho menos una carga gravosa. El amor con el que usted como esposo es llamado a amar a su esposa es un amor puro. ¿Ah? No es un amor de un mero deseo carnal. Oh, por supuesto, hermanos queridos, y creo que sería gravísimo donde no sintiéramos atracción por nuestras esposas, donde no nos gozásemos mutuamente, y no quiero más entrar en detalles porque hay personas que no es adecuado entrar más en detalles, pero aún en nuestra parte íntima debemos tener un amor puro. Y yo les voy a decir una cosa que medio me avergüenza, pero se los digo para que queden claro aquí y para que queden claro con todos los que nos oyen. Resulta que en este mundo del neocalvinismo, de la libertad cristiana, todo vale en la cama del matrimonio cristiano. Yo se los digo, no, señores. El hecho de que usted sea cristiano y tenga una esposa cristiana no le permite a usted deleitarse en porquerías que no son cristianas. Así que el hecho de que haya un hogar cristiano no le permite hacer prácticas impuras e impúdicas, porque tenga cuidado, aún en el hogar cristiano puede entrar el pecado de la fornicación. Tenga cuidado. Y le repito, no estoy coartando sus libertades, les estoy diciendo, en el lecho matrimonial no debe haber mancilla ni suciedad ni ninguna otra suerte de porquerías inmundas. Así que el amor tuyo, esposo, para con tu esposa no solamente debe ser puro, sino que debe ser sacrificado. Debemos dejar lo que a nosotros nos complace, debemos esforzarnos por complacerlas a ellas. Debe ser un amor paciente. Sé que hay esposos pacientes, pero nuestro amor debe ser caracterizado por la paciencia. Un esposo debe enseñar con paciencia, debe corregir con paciencia, debe levantar a su esposa tantas veces como ella se desanime y lo debe hacer con paciencia. Ese amor que debe reinar en una vida sabia es un amor desinteresado, es un amor servicial y sobre todo, repito, es un amor sacrificial. Así que, hermanos, cuando el Señor nos llama a vivir sabiamente con nuestras esposas, debemos pensar en la honra y en la manera multiforme como nuestra honra debe ser manifestada para con nuestras esposas, sino que se debe manifestar en un amor puro, que en primera instancia, hermanos, debe ser manifestado en una entrega por nuestras esposas. Pero hablemos rápidamente de una tercera manera de vivir sabiamente con ellas. A usted le parecerá esto extraño, pero quiero terminar con esto. Los esposos, bueno, las esposas también, pero los esposos son llamados a serle fieles hasta la muerte a sus esposas. Y si usted no es capaz de serle fiel hasta la muerte a su esposa, no se case. Y si ya le fue infiel y la otra persona sabe, esta es una oportunidad para que juntos den gracias al Señor, que continúe guardando su hogar, que continúe trayendo perdón. Y si es que alguno de ustedes ha sido fiel y la otra persona no lo sabe, ore, porque no hay nada debajo del sol que vaya a quedar oculto. Malaquías 2:14 nos dice: Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El punto de este pasaje es este: los sacerdotes de Israel tomaron mujeres de otros pueblos
que no podían tomar ni por ley civil ni por ley moral. Estas personas dejaron, queridos hermanos, a las esposas de su juventud. Estos sacerdotes infieles, obrando en un sentido opuesto a la ley de Dios y a la ordenanza divina que instituye el matrimonio hasta la muerte, dejaron a aquellas que les entregaron la mejor parte de sus vidas. Aquí no tenemos esposos que nos den ejemplo. Aquí tenemos esposos que no supieron vivir sabiamente con sus esposas. Aquí tenemos personas ineptas, desleales. Hablamos de personas que fueron desleales para con la compañera del pacto. Ellos decidieron que lo mejor era abandonarlas y cambiarlas por extrañas. Hermanos, perdonen las palabras, a estos viejos decrépitos con apariencia de santos no se les dio nada despreciar, abandonar a la compañera de su juventud para ir en pos de una desconocida. A ellos no se les dio nada violar el pacto solemne marital. Y yo te advierto a ti, cuídate de caer en esa gran desgracia. Cuídase de no arruinar la convivencia santa y piadosa y sabia a la que es llamado a tener con su esposa. Cuídese de no destrozar su vida ni la vida de su esposa yendo tras los espejismos de dulces aguas que le ofrece la infidelidad. 50 minutos y no llegamos a una tercera parte de lo que hay para decir. Esposos, vivan sabiamente con sus esposas, porque ellas son vasos frágiles, porque ellas son como ustedes coherederas de la gracia de la vida. Esposos, honren a sus esposas, reconozcan sus labores, valoren sus labores, agradézcanle por sus labores, anímenla por sus labores, traten de sustentarla por todo lo que ellas hacen. Se merecen eso y mucho más. Hónrenla, respétenla, ámenla, séanle fieles y que el Señor les bendiga, hermanos. Porque para obedecer esto sí que necesitamos la gracia del Señor. ¿Cuán lejos estamos o no de ese parámetro bíblico? Ciertamente nos falta y ciertamente continuará faltándonos hasta el día de la muerte. Pero si no empiezas hoy, vas a continuar retrocediendo más y más, pareciéndote menos y menos a la imagen del Cristo a quien llamas Señor. Si no comienzas hoy y si no sujetas y atas tu corazón a la verdad de la palabra, todos los días su autoridad te parecerá menos incumbente para ti. Tienes entonces dos opciones: humillarte delante del Señor y pedirle a diario la gracia para honrar a tu esposa, para amar a tu esposa, para respetar a tu esposa, para entregarte por tu esposa. O simplemente continúas cohabitando con ella como un objeto. El primero es el llamado para los que pueden responder, y el segundo es la triste realidad de los que se niegan a escuchar este llamado. Tenga el Señor misericordia, hermanos, porque les dije, no estamos en terapias de matrimonio ni en sesiones de consejería. Estamos exponiendo y aplicando la palabra de Dios, y tú como creyente eres llamado de manera indefectible a obedecerla. Que el Señor esté contigo y conmigo.